Ahí están entrando. Entonces seguimos con el perdón. Decíamos, me parece que es una de las formas más importantes de amar. Cuesta mucho, ¿verdad? El Papa Francisco dice que un matrimonio que es fiel hasta el final, decía, son personas perdonadoras, que se perdonan, o una familia también decía, ¿verdad? Son personas perdonadoras. Eh, entonces, ¿qué es el perdón? Es la decisión de la voluntad de cancelar la deuda moral del agresor. Entonces se dan cuenta que es la voluntad nuevamente. Habíamos visto la inteligencia y la voluntad, ¿verdad? Que tenían una parte racional y una parte sensible, ¿verdad? Y la parte racional es la parte de la decisión, ¿verdad? El querer, el decidir, voy a hacer esto. Y también hay un respeto por las propias decisiones, ¿verdad? Si somos personas que tomamos decisiones y respetamos eso que decidimos, ¿verdad? O no, ¿verdad? Cambiamos rápidamente. Eh, Tenemos que ser personas que tomamos decisiones, si son buenas, ¿verdad? Lógicamente las mantenemos, ¿verdad? Entonces, decisión de la voluntad, ¿sí?, de cancelar la deuda moral del agresor. O sea, le cancelo la deuda que tiene conmigo. Eh, Chiquitita, mediana, grande, lógicamente cuanto más grande más cuesta, ¿verdad? Cancelar esa deuda. Pero esto es el perdón. No es olvidar. No es olvidar porque decíamos que la memoria no es voluntaria. O sea, yo me quiero olvidar, pero no me olvido. Yo no me quiero olvidar y me olvido. Lo que sí, lo que no cabe en este tema del perdón es decir, no me quiero olvidar, ¿verdad? Entonces, si yo digo no me quiero olvidar y pongo los medios para no olvidarme porque no me va a hacer de vuelta esta persona y no le quiero perdonar y me quiero vengar, o sea, ahí obviamente el olvido, de hecho, no existe y no está en proceso de olvido, ¿verdad? Porque el perdón es que esté en proceso de olvido, aunque ese olvido no sea instantáneo, no sea en el momento. Hay pensamientos o sentimientos mecánicos o automáticos que son como unos virus que se instalan en nuestro cerebro. Y pensar que el perdón es un signo de debilidad. ¿Verdad? La persona que perdona es débil, cuando es todo lo contrario, la persona que perdona es la que es fuerte, porque tiene esa voluntad de cancelar la deuda que la otra persona tiene consigo, ¿verdad? Y otro virus es que va contra la justicia, aunque en realidad esto es verdad, porque en el pasado, ¿verdad?, se llegó en un momento dado al ojo por ojo, diente por diente, ¿verdad? Y era relativamente justo. Y cuando vino Jesús cambió y dijo, no, misericordia, amor, el perdonar, el amar. Y entonces el perdón va contra la estricta justicia, ¿verdad? Porque es misericordia, es ponerse del lado de la miseria del otro y compadecerse con esa persona que tiene ese defecto o ese modo que a mí me afectó en lo que sea, ¿verdad? Otro virus es que debe condicionarse a que el agresor rectifique, ¿verdad? O sea, si esa persona no cambia, yo no le perdono. Y no, le tengo que perdonar igual. Lo que sí puede variar es mi relacionamiento futuro con esa persona. Si no cambia y es una cosa que me afecta mucho, ¿verdad? Puedo no volver a relacionarme
de la manera en que lo estaba antes, pero el perdón puede estar sin que esa persona rectifique. Y ni siquiera que me pida perdón. O sea, si nos pide perdón, fantástico, ¿verdad? Es genial perdonar. Es mucho más fácil perdonar cuando nos piden perdón. Hay personas, lastimosamente, que les cuesta, ¿verdad? Que les cuesta perdonar aunque se le pida perdón. A veces en este énfasis que pongo en pedir perdón, perdón, en perdonar es lo que pongo énfasis, ¿verdad? No tanto en pedir perdón. Y realmente ambas cosas son muy importantes. O sea, pedir perdón cuando nos equivocamos y también perdonar cuando nos piden perdón o cuando se equivocan con nosotros, ¿verdad? Después pensar que algunas ofensas son imperdonables, que obviamente son las cosas más graves, que cuestan más. Por ejemplo, la infidelidad en el matrimonio. Muchos dicen, esto es imperdonable, esto yo no voy a perdonar, ¿verdad? Pero es una decisión. Así como puedo decidir perdonar, puedo decidir no perdonar, ¿verdad? Pero nos hace daño, así como le titulamos a la clase, ¿verdad? Sanar el alma con el perdón. Muchas veces en los memes, o no memes, sino en las frases esas lindas que por ahí pone la gente, suele decir, ¿verdad? O sea, que todo lo que hace relación con el hecho de que a nosotras mismas nos beneficia el perdonar, porque nos da la paz, nos devuelve la paz, y no tanto en el valor en sí mismo del perdón, que es muy valioso, ¿verdad? Porque hablábamos de esa entrega, ¿verdad? Esa entrega del yo, del sentimiento. Entonces, ninguna ofensa es imperdonable, porque todas las ofensas Dios nos perdona. Y si Dios perdona, ¿por qué no voy a perdonar yo? ¿Quién creo que soy yo para no perdonar? Y acá entra en escena el resentimiento. El resentimiento, que es un sentimiento que aparece como reacción emocional negativa ante un estímulo que es recibido como ofensa al propio yo. Se vuelve a sentir otra vez, o sea, así como su nombre indica, resentimiento, vuelvo a sentir. Y por eso puse mucho énfasis en el tema de dónde están los sentimientos. Está en la parte sensible de la voluntad, no voluntaria, no libre. Entonces, lo que siento yo no lo puedo dirigir directamente, ¿verdad? Como en realidad nosotros, eso se me pasó, ahora me viene a la cabeza, que tenemos un dominio político sobre nuestros sentimientos, ¿verdad? O sea, podemos inducirle, convencerle de que haga algo o de que sienta algo, ¿verdad? Pero no un dominio despótico, o sea, no una cosa así que le podemos ordenar, ¿verdad? Entonces, el sentimiento, si nosotros nos basamos en el sentimentalismo, no podemos perdonar, porque me duele, me molesta, no me gusta, ¿verdad? Y la persona que nos hizo algo que nos dolió, lógicamente, cuando la vemos nos va a recordar ese dolor, y probablemente nos va a volver a doler. Y si nosotros nos damos manija y le damos vueltas al tema con la imaginación, agrandamos incluso eso que hizo la persona, ¿verdad? Eso que me molestó, eso que me dolió, o que incluso una mirada, una palabra que nos digan, un gesto, nos puede dar, lo podemos vivir como una ofensa, y que nos genera un resentimiento. Entonces, acción de volver a sentir como nueva la ofensa recibida. Cada vez que
volvemos a ver a esa persona cada vez que nos acordamos del hecho, cada vez que ese resentimiento, si no lo trabajamos, se instala, ¿verdad? Se instala dentro nuestro y nos genera ese modo de ser pesimista, ese modo de ser agresivo, el modo de ser negativo, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacer mientras se logra perdonar? Porque de hecho no es instantáneo, ¿verdad? O sea, yo decido, decido perdonar. Por eso también es muy importante la reflexión. Porque si yo no reflexiono, que es algo que tengo que hacer con la parte racional de la inteligencia, probablemente no voy a perdonar. Porque al reflexionar es donde puedo llegar a decidir. Entonces, darme cuenta de que esa persona me hizo esto, me hizo lo otro, pero yo intento, ¿verdad?, salvar la intención, no tuvo mala intención, me hizo esto, pero no se dio cuenta, lo que sea, ¿verdad?, para lograr ese perdón. Entonces, ¿qué hacer mientras estoy en esa? Decíamos, reflexionar, y un modo, para los cristianos, un modo de reflexionar es la oración, ¿verdad? O sea, el mejor lugar para perdonar es la oración. O a veces las personas que no hacen oración, conversar con la almohada que dicen, ¿verdad? O sea, que al terminar el día uno finalmente hace un examen de conciencia, ¿verdad? ¿Qué hice en el día? ¿Cómo me llevé con las personas? ¿Cómo me afectaron esas relaciones? Y nos vamos examinando, ¿verdad? Nos vamos preguntando y contestando. Entonces, ahí también se puede tomar esa decisión de perdonar, pero más que nada te diría que en esa conversación con Dios, porque Dios es el perdonador de oficio, ¿verdad? Dios perdona, su modo de amar es, como decíamos, es un modo de amar. Entonces a nosotros, a los seres humanos, nos ama muchísimo porque nos perdona muchísimo, ¿verdad? Y entonces, ¿qué hacer mientras se logra perdonar? En primer lugar, es recordar como algo que ya perdoné. O sea, yo tomé la decisión y mantengo esa decisión que tomé. Recordar como algo que ya perdoné. Volver a perdonar y rezar por esa persona. Si logro rezar por esa persona, quiere decir que estoy en buen proceso de perdonarle. Porque es buscar su bien por sobre todas las cosas, ¿verdad? O sea, el rezar por ella es el mayor bien que puedo hacerle, ¿verdad? El acercarle a Dios. El volver a decidir perdonar, ¿verdad? Si tanto me cuesta porque es algo que me duele mucho y cada vez que pienso me vuelve a doler, no enredarse pensando en que, no le perdono luego, yo no sé perdonar. No, volver a perdonar, volver a decidir, hacer ese ejercicio de la voluntad de decidir cancelarle la deuda que tiene conmigo, ¿verdad? La deuda que tiene, la deuda moral, ¿verdad? Lo mal que me hizo pasar, el daño económico que me hizo, lo que sea, ¿verdad? La frase hiriente que me lanzó, ¿verdad? La mirada que no sé cuánto, lo que sea, ¿verdad? A ver cómo decía, bueno, no me voy a acordar ahora, no tengo anotado. Bueno, y hay una cosa que todos los días, más o menos todos los días, rezamos el Padre Nuestro, ojalá todos los días, donde decimos, perdónanos como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Entonces, ¿por qué será que Dios condiciona su perdón, dado que es tan importante y Él nos ama de esa manera? ¿Por qué será que condiciona su perdón? Y me gustaría escuchar algún parecer, ¿verdad? Pero bueno, no tenemos mucho tiempo.
Además que no es fácil la respuesta. No es tan fácil, ¿verdad? Uno cuando lo vayan a leer dentro de un ratito, va a decir, bueno, sí, evidente, ¿verdad? Pero no se llega, no es tan obvio como parece, ¿verdad? Resulta que cuando la persona se niega a perdonar, el corazón se cierra, se endurece, y esto lo hace impermeable al amor misericordioso de Dios. La persona se endurece, el corazón se endurece. Tanto que Jesús nos dice muchas veces, les voy a cambiar el corazón de piedra por un corazón de carne, ¿verdad? Y eso es porque no sabemos perdonar o porque no nos ejercitamos en perdonar, porque realmente no es difícil. Si uno se ejercita, ¿verdad? Es difícil, de todas maneras, porque yo no sé qué ves de clase, de esta clase que estoy dando, y cada vez que voy a perdonar, cada tanto, ¿verdad? Me sigue costando igual o más que antes, ¿verdad? Porque, bueno, al saber uno tiene más responsabilidad de vivirlo de todas maneras. Entonces, esto es muy importante decir a la gente, ¿verdad? Hay gente que dice, incluso hay personas que dicen, yo no soy Dios para perdonar. Y en realidad puede tener muchas aristas esta frase, ¿verdad? No soy Dios para perdonar, como que no sabe o porque le cuesta mucho, o porque no quiere directamente, o porque dice, a mí no me corresponde. Yo ya escuché de personas que dicen, como que a mí no me corresponde perdonarle, a Dios le corresponde perdonarle, y en realidad esa persona está enojadísima con la otra, ¿verdad? O sea, que realmente le tendría que perdonar, pero no sabe cómo hacerlo, no se le ocurre. No pregunta, no busca, ¿verdad? Entonces, endurece el corazón, ¿verdad? Y eso aparta de Dios. Y Dios lo que quiere es tenernos a su lado, lo más cerca posible, ¿verdad? Lo más cerca suyo que podamos. Y para eso necesita que perdonemos, necesita que no nos llenemos de resentimientos, ¿verdad? San José María, el fundador de la obra, nos decía que no quería que guardemos resentimientos, ¿verdad? Que no guardemos ningún resentimiento, porque decía, mis hijas son limpias y no guardan basura en los bolsillos, ¿verdad? O sea que el resentimiento es como ir guardando basura, ¿verdad? En donde sea, en el bolsillo, y estar llena de basuras sería una pena, ¿verdad? Y más que en los bolsillos es en el alma, ¿verdad? Que es peor. Entonces, esto. Y después, acá viene ya esto. Entonces, también San José María decía una cosa muy linda, que Dios le enseñó a amar, por eso no necesitó perdonar tanto. No, él no decía tanto, no necesitó perdonar porque el Señor me enseñó a amar, ¿verdad? Y cuanto más amamos, menos necesidad tenemos de perdonar. Y todo esto que estoy diciendo, hay que pensarlo, ¿verdad? No es una idea así que 2 más 2 son 4, ¿verdad? Sino que hay que pensarlo y darle vueltas, ¿verdad? Para darse cuenta de por qué, si yo amo mucho, o cómo voy a amar mucho para que no necesite perdonar tanto. Y el típico ejemplo del amor por excelencia es el amor de madre, ¿verdad? Una mamá, vos, ¿verdad, mamá? No le estás perdonando a tus hijos todo el tiempo. Le estás corrigiendo, le estás retando, le estás lo que sea, ¿verdad? Pero no le tenés que perdonar. O sea, no se te ocurre tener que perdonarle a tu hijo algo que hizo mal, ¿verdad? Porque le amás muchísimo. Entonces, no es que tengamos que amar menos a los que amamos, sino amar más a los que amamos menos. Levantar el amor que tenemos a las personas a la altura del mayor amor que tenemos, ¿verdad? O de los amores más grandes y más fuertes que tengamos. Y
Entonces, el amor hace que tengamos que perdonar menos. Si tenemos que perdonar tanto, 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 o si tenemos tanto, tanto, tanto resentimiento, es que amamos poco. Es que tenemos que ver cómo dejar más de lado el yo. El yo, que es el que se ofende, que es el que se siente herido, que es el que, lo que sea, ¿verdad? Dice, no puedo perdonar esto. Bueno, y después entonces vemos, con esto, vemos unos reconstituyentes del amor, ¿verdad? Que son 5 palabras que comienzan con A, como para acordarnos mejor. Ahora, aquí, aceptación, alegría y amabilidad. Ahora, en el tiempo presente, ¿verdad? Solo se puede amar en el tiempo presente, no en el pasado ni en el futuro. Y el tiempo presente es el tiempo de Dios. Entonces coincidimos en el tiempo de Dios en mi ahora, ¿verdad? Y es ahora cuando puedo amar. Y el demonio, que nos conoce mucho y nos quiere tentar, nos pretende, y a veces consigue muy bien, tenernos en el pasado o en el futuro. Y ahí no podemos amar. No podemos amar, no tenemos la fuerza de Dios y perdemos pie, perdemos esa posibilidad de amar. Aquí, muy relacionado con el ahora, ¿verdad? Aquí más de lugar, cada una donde está, sin como una... San José María le llamaba una mística ojalatera, decía. O sea, ojalá esté con esta otra persona, ojalá esta persona sea de esta otra manera, ojalá lo que sea, ¿verdad? Aquí donde estoy. La aceptación, aceptar. Aceptar no es solamente una resignación, ¿verdad? Como diciendo, bueno, si no hay más remedio que esto que tengo. La aceptación es como ver la situación que sea, la persona o la situación que sea, como algo en lo que yo puedo amar, con una visión esperanzadora de que puedo amar en esa situación, la que sea, ¿verdad? Y no intentar cambiar. A la única que podemos y debemos cambiar es a nosotras mismas. Y con qué facilidad apenas vemos algo que no nos gusta o que no nos parece y ya lo queremos cambiar. Aunque sea una cosa de lugar. ¿Por qué no cambias de lugar eso que está ahí, verdad? Aceptar las cosas, ¿verdad? Aceptar, por supuesto, mucho más importante a las personas que a las cosas, pero aceptar, ¿verdad? Después la alegría. Ya te decía antes cuando hablábamos del servicio, que la alegría es la que produce siempre alegría, es la postura del que sirve, del servidor. Y de esa manera la alegría es profunda y es duradera, ¿verdad? Porque apenas haces la prueba, cuando estás triste, es porque le estás dando vuelta a algo de tu yo. Algo que te pasó, algo que te dijeron, algo que no te gustó, algo que no sé qué. O sea, eso es lo que produce tristeza, el egoísmo. Y por último, la amabilidad, ¿verdad? Que no es solamente ser amables, que también, ¿verdad? Sino ser amables haciendo actos que hagan fácil que me amen. Y acá se acepta un cierto egoísmo, ¿verdad? Para facilitar a los demás el amor. Hacer actos que hagan más fácil que me amen. Que el marido, que los hijos, que la empleada, que la vecina, que la suegra, que la nuera, que la cuñada me quiera, ¿verdad? No por un afán de nada, ¿verdad? Ya se acaba otra vez el tiempo. Pero bueno, ya terminamos. Nos quedan 10 minutos. Entonces, ¿se puede medir el amor? En realidad, se puede medir. La temperatura en grados, el peso en gramos, el tiempo en minutos y la distancia en metros. Y el amor se mide en sacrificios. ¿Cuánto estoy dispuesta a sufrir por una causa, una persona, a Dios? Puedo saber la cantidad de amor que tengo, ¿verdad? Y es muy importante la calidad del amor que alcance en la vida.
porque de eso depende tu felicidad. No solamente si amás, ¿verdad? Porque el amor, en definitiva, todos amamos algo, aunque sea a un perrito, porque necesitamos amar. Pero la calidad de ese amor es lo que va, de la calidad de ese amor es lo que va a depender tu felicidad. Entonces está en juego eso, ¿verdad? Que seas feliz, muy feliz aquí en la tierra y después en el cielo con Dios. Y hasta aquí, chicas. Muchas gracias, Sonia, espectacular.